Enganchado a Aníbal Agostinelli. Aníbal es ingeniero especialista en transporte, recibido de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires y ha desarrollado gran parte de su carrera en la Administración Pública Nacional y Provincial. Se ha desempeñado entre otras funciones como director nacional de planificación de transporte, director de transporte de la provincia de Buenos Aires, gerente de planificación y secretario de Relaciones Internacionales de la Dirección Nacional de Vialidad. A partir del año 2003 se incorporó como coordinador de la Subsecretaría de Transporte Ferroviario y posteriormente trabajó como asesor en la Secretaría de Transporte. Dentro de la actividad privada ha realizado distintas tareas de consultoría, en la Cámara Argentina de Construcción y para organismos internacionales a través de varios países de América Latina. Actualmente, como dije, se está desempeñando y colaborando en la Subsecretaría de Transporte Ferroviario, que depende del Ministerio de Transporte de la Nación. ¿Qué tal, Aníbal? Muy buen mediodía para vos. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo les va a todos? Gracias por la presentación y las palabras. Y bueno, un placer estar con ustedes charlando un ratito de estos temas. Bueno, acá estamos con Walter, una persona, un invitado nuestro en el programa que sabe mucho de puertos. Seguramente te va a estar haciendo alguna preguntita. Está Nico Berardi, Nicolás Berardi, secretario adjunto técnico de ALAF. Y tenemos a Mechi Mercedes, nuestra columnista, también acá. Así que todos te vamos a hacer alguna preguntita para que podamos desarrollar esta entrevista. Primero que nada, preguntarte cómo viste el seminario que se desarrolló el martes pasado. Vimos que había 150 personas prendidas al Zoom y que vos fuiste expositor. Si querés contarnos un poquito de qué estuviste hablando, así los oyentes se pueden enterar y qué temas se trataron, básicamente. Bueno, básicamente lo que estuvimos tratando es todo el tema de la intermodalidad en el transporte, o sea, una problemática que de alguna manera incorpora un trabajo conjunto de todos los modos, que bueno, en parte hoy a través del transporte multimodal se está ya haciendo en Argentina, pero que a criterio nuestro tiene un desarrollo futuro importante básicamente en lo que es la relación entre el transporte carretero y el transporte ferroviario. Creo que fue bueno el trabajo que presentamos un ejemplo futuro de transporte y donde me escuchan, ¿no? Sí, perfecto. Bueno, donde de alguna manera intentamos trabajar en conjunto al transporte carretero con el transporte ferroviario. Fue bueno la recepción, creo, de los oyentes, así que bueno, un placer poder empezar a hablar con un poco más de futuro de estos temas que entendemos van a tener en el ámbito ferroviario un alcance importante. Buenísimo. Hola Aníbal, ¿cómo andás? Nico Berardi te saluda. ¿Todo bien? ¿Cómo andás, Nico? Bien. Bueno, en primer lugar, felicitarte por el seminario, la presentación que hiciste esta semana. Yo creo que pocas veces tuve tan buenas repercusiones, comentarios que nos llegaron por redes, por mensajes, dando una mirada, una valoración positiva sobre lo que surgió de ese seminario, y creo que también abre las puertas para un trabajo hacia adelante en el que, por supuesto, de ALAF nos interesa acompañarlo. Yo, una consulta, aprovechando que lo tenemos a Walter Gómez. Walter Gómez forma parte de Puerto Madryn. Él es, ¿cuál era tu cargo, Walter? El jefe de finanzas. Jefe de finanzas, está en Puerto Madryn. Y vos algo que dijiste en el seminario es, bueno, desde la Secretaría del Ministerio hay una mirada de planificación. Muchas veces eso no está en relieve, pero hay proyectos estratégicos que se van estudiando en forma permanente, en articulación con organismos internacionales, con ministerios, etcétera. ¿Cómo ves la integración, en este caso, del ferrocarril con el puerto? Vos en el seminario hablaste sobre el proyecto más de integración en algún punto del ferrocarril con el camión. ¿Tenés algo también que nos puedas contar sobre eso? Sí, en principio me gustaría hacer una reflexión un poco más macro respecto de lo que dijiste, Nico, sí. En cuanto a la planificación. Ustedes saben, hablando un poco de Latinoamérica, que lamentablemente en los últimos años, o en los últimos 50 años, digamos, el sector ferroviario ha tenido un deterioro importante. No solo en la Argentina, en Uruguay, en Paraguay, mismo en Chile.
hasta diría en Brasil y Bolivia, que fueron los dos países que de alguna manera mantuvieron también en un estado regular la red ferroviaria. Pero en realidad en el resto de los países hubo un deterioro importante. Por supuesto que este deterioro cuesta recuperarlo. Entonces, yo lo primero que quiero decir que estamos trabajando desde la Subsecretaría de Transporte Ferroviario, con Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado, con la Secretaría de Planificación, a veces en una tarea silenciosa que no se comunica demasiado, pero en realidad nosotros tenemos un proyecto de mediano a largo plazo, de alrededor de 10 años, que implica no todo lo que hay que hacer en el sistema ferroviario, porque si uno entra a sumar millones de dólares, vos sabés que renovar un kilómetro de vía hoy te sale entre 800 y $1 millón. Si uno piensa en lo que habría que hacer para terminar de recuperar el ferrocarril, es mucho más de lo que estamos pensando. Pero en realidad estamos manejando un plan de alrededor de entre 1.000 y 1.500 millones de dólares por año durante 10 años para poder volver en Argentina a tener la seguridad de que transitar por la red no nos implica un problema en cuanto al descarril o a la seguridad, todas estas cosas que uno permanentemente nota que está pasando. En ese escenario, por supuesto, tampoco está incorporado algunas obras importantes, pero bueno, por supuesto que el potencial, por ejemplo, en la Patagonia, nosotros en algún momento hablamos de desarrollar un ferrocarril patagónico, o sea, un ferrocarril que cruce toda la Patagonia. Estamos hablando de unos bastantes kilómetros con una inversión importante y por supuesto que está dentro del análisis. El tema es que a veces cuando hay que pensar en las prioridades y en todas estas cosas, un poco se busca más reforzar lo que hoy tenés frente a lo que tendrías que tener. Pero de todas maneras, nosotros seguimos pensando en la posibilidad de desarrollar un trazado patagónico, digamos, que estaría un poco en el debate si es paralelo a la Ruta 3, en el centro de la provincia, paralelo a la Ruta 40, bueno, estas son las cosas que todavía están en discusión, pero creo que nadie niega, inclusive hay un proyecto en la Cámara de Diputados, nadie niega la necesidad de que el transporte ferroviario tiene que tener una continuidad desde la zona de la Pampa Húmeda hasta el sur de la Argentina, esto está claro. Y bueno, esto también implica comunicarse con los puertos patagónicos en el sentido de que, bueno, el ferrocarril solo no es solución, sino es solución conectarse tanto con los puertos como con las carreteras, ¿no? O sea, tiene que ser un trabajo integrado. Nosotros estamos hablando de que hoy el ferrocarril transporta 20 millones de toneladas y hace años que viene transportando 20 millones de toneladas y entendemos que es muy poco, entendemos que en 10 años tendría que crecer prácticamente al doble y esto no lo puede hacer solamente pensando intrínsecamente en el ferrocarril. Acá hay que buscar algunos mecanismos combinados con los puertos, con el automotor, que nos permitan generar un crecimiento estable. No sé si les contesté la pregunta, pero bueno, los escucho. Aníbal, me presento, soy Walter Gómez, yo trabajo en el puerto de Puerto Madryn y es una gran verdad lo que vos dijiste, ¿no? Son inversiones multimillonarias de arranque, pero también a veces, como dice la gente de la calle, ¿no? El elefante es comérselo de a poquito. Por ahí el transpatagónico yo lo estudié, lo estuvimos analizando varias veces, es para que la gente de acá de Buenos Aires lo entienda, es unir, por así decir, Bahía con Río Gallegos, inclusive con un sistema multimodal, llegar con el tren hasta Tierra del Fuego. Pero como siempre se dice, estas cosas son megaproyectos, hay que tener una caja muy grande, conseguir financiamiento, pero por ahí ir de a tramos cortitos. En su momento presentamos a través de Leonardo Salón, de la gente de puertos de acá de Buenos Aires, un proyecto para unir, por ejemplo, Choel con Puerto Madryn. Nada,
son trayectos de 300, 400, 500 kilómetros. Yo sé que dentro de este plan de inversión importante plan de inversión que vos acabas de nombrar, van a llegar a Vaca Muerta, son 210, 250 kilómetros más de rieles para hacer Vaca Muerta Bahía, y Bahía sacar todo el petróleo en Vaca Muerta, pero en esa mirada de mirar ya la Patagonia Sur, nosotros entendemos que Río Negro y Neuquén tiene una realidad económica distinta a Chubut y Santa Cruz. Hacer una ruta de rieles paralela a la ruta 3 no es mala la idea, no hacerla por el medio de la provincia, me van a matar los chubutenses del interior, pero ¿por qué? Porque tener la cercanía con las ciudades más importantes de la Patagonia, están todos sobre la costa y tenemos puertos importantes. Obviamente, no voy a dejar de hablar de Madryn, Comodoro, tenés ciudades importantes como Trelew, vas un poco más al sur, tenés Puerto Deseado, entonces está excelente esa mirada, pero insisto, al elefante hay que comérselo despacito. Entonces vamos primero con un trayecto corto, veamos si podemos incluir en la planificación, que es lo básico en este tipo de inversiones a 10 años, y larguemos ahí, no sé, Choel, San Antonio, Madryn, Trelew, por decirte algo, o unir. Hoy San Antonio en trenes no está unido con la red ferroviaria nacional, llega hasta Bahía el tren. Entonces ustedes saben que hay un tren que es de San Antonio, digamos de este a oeste, de San Antonio a Bariloche, que es más que nada un tren turístico. La Patagonia necesita ese desarrollo. En su momento la red ferroviaria era la que desarrollaba las ciudades y la poblaba a las provincias del sur. El tren es esa herramienta, sí, te lo puedo asegurar. Estamos de acuerdo. Si vos revisás algunos documentos que se han elaborado en los últimos años, inclusive hay una zona ahí en Madryn, creo que es, donde hay arena... la arena silicia para Vaca Muerta. Puede ser transportada hasta Vaca Muerta, y está mucho más cerca de la zona de Entre Ríos. Sí, y todo hoy se transporta por camiones. Por eso, y había un proyecto para por lo menos llegar con el ferrocarril hasta esa zona, claro, que no es tampoco un tramo muy grande, creo que eran alrededor de 200 kilómetros, si no me equivoco, 300 kilómetros. Más de 300. Y bueno, sí, esos son los proyectos que hay que incorporar como parte de la planificación, o sea, como yo te dije anteriormente, lamentablemente nosotros tenemos, todo lo que tenemos lo tenemos con algunos problemas de circulación. Es más, estamos pensando tal vez en los próximos años en plantear todo un mejoramiento pesado de vía y no una renovación. O sea, fíjate el ejemplo del Belgrano, hemos invertido 1.200 millones de pesos en vía, 1.200 millones de dólares en vía, y bueno, recuperar eso como capital es importante, y por ahí si pensamos en algunas evaluaciones que hemos hecho, recuperar con un mejoramiento importante el ramal Rosario-Tucumán, el ramal Rosario-Córdoba, el ramal Buenos Aires-Bahía Blanca, y hay algunos tramos de Urquiza, con una inversión mucho menor de alrededor de 600 millones de dólares, podríamos poner en circulación más o menos razonable esos ramales. Entonces, uno de los temas que estamos debatiendo dentro de la planificación es que tal vez por ahí no conviene, a nivel de lo existente, avanzar en grandes obras de renovación de vías, sino en asegurarnos con obras menores la transitabilidad y la seguridad, no solo para los trenes de carga, sino para los trenes de pasajeros. Todo ese tipo de cosas entran dentro de la planificación y son las cosas que realmente van definiendo un poco el avance de la cosa, ¿no? Sí, Aníbal, la verdad que está muy interesante todo esto que estuvimos hablando a lo largo de estos minutos. La verdad que estamos un poco apretados de programa, de tiempo, y bueno, lamentablemente hay mucha tela para cortar, sí, la verdad que eso sería para una entrevista. Yo quería tocar algunos temas de la subsecretaría también, sí. Pero bueno. Lo comprometemos para un próximo programa, sí, Aníbal. ¿Podemos, Aníbal? Sí, cuando ustedes quieran estoy a disposición para ustedes. Tengo un gran cariño por la LAFI, específicamente por José, y bueno, me cuenten conmigo para lo que necesiten. Bueno, Aníbal, te agradecemos mucho, vamos a estar hablando contigo por WhatsApp para coordinar. Perfecto, Nico, que anden bien. Che. Un abrazo grande. Gracias. Hasta luego. Bueno, hasta ahí tuvimos la palabra de Aníbal Agostinelli, persona que trabaja en la Subsecretaría de Transporte Ferroviario, y quería aprovechar estos últimos minutos para